Muy bien, en esta mañana vamos a abordar nuestro tema número 7, la lección número 7 de nuestro tema de Santiago. Ahí lo ven. Así que entendiendo la fe, ese es nuestro tema de hoy, entendiendo la fe. Eh, qué quiere decir esto de entender la fe? Bueno, justamente hablar de la verdadera sabiduría. Entonces vamos a leer el pasaje porque es importante saber de qué vamos a tocar, qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que vamos a leer el pasaje juntos. Ahí dice la sabiduría de lo alto. Entonces síganme por favor con la lectura. Dice el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago en esta ocasión está abordando un tema por demás, eh, diríamos coloquialmente picante, como se dice, ¿no? ¿Qué es la verdadera sabiduría? Y él empieza mostrándonos una, algo que es importante entender. Él hace un paralelo entre lo que es la verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto, y lo que es la sabiduría terrenal. Y él la describe como terrenal, animal y diabólica. O sea, es muy duro Santiago al decirlo. Ahora, eh, vamos a hablar de algunas cosas previas que debemos considerar. Miren, hermanos, sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos, eh, una generación donde la inteligencia ha crecido sobremanera. O sea, hay una, ¿cómo se dice? Esta es una de las generaciones más inteligentes que hayan existido. Esto parte de las profecías bíblicas, que el conocimiento, la ciencia aumentará en los postreros días. Ahora, y debemos saber que la inteligencia es un don de Dios. Y ciertamente, si a Él le ha parecido bien concedernos tal don, es nuestra responsabilidad el usarlo con sabiduría. Porque la inteligencia es un don de Dios, es un regalo, no es un don espiritual, estamos hablando de un regalo de Dios a la humanidad. Entonces, es nuestra responsabilidad el usar la inteligencia con sabiduría. Ahora, pero es importante precisar algunos conceptos previamente. Por ejemplo, primer concepto, ¿qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es la familiaridad que alcanzamos tener con los hechos, verdades y principios a través del estudio, a través de la observación y a través de la investigación. O sea, ¿cómo logramos tener familiaridad con los hechos, principios y verdades del mundo circundante? A través del estudio, la observación, la investigación. Así es como se logra el conocimiento. Ahora, sin embargo, es importante que entendamos que poseer todo el conocimiento no nos proporciona la respuesta a todas las cosas.
es curioso, ¿no? Uno puede decir, pero ya, yo tengo todo el conocimiento, pero eso no nos proporciona respuesta a todas las cosas de la vida. Ahora, ese es un primer concepto que es importante que entendamos. Un segundo concepto tiene que ver un poco con la perspicacia. ¿Qué es la perspicacia? Vendría a ser la capacidad que tiene una persona de ser ingeniosa, aguda, lúcida, astuta, penetrante o de repente audaz, sagaz. La perspicacia es la capacidad para descubrir cosas o comprender situaciones que parecen confusas. Hay mucha gente perspicaz. Tiene esa capacidad de entender, descubrir y poder entender las cosas confusas. Ahora, la perspicacia o el perpicaz hace uso del conocimiento que ya tiene a su disposición y podría parecer la llave dorada para conseguir el éxito en la vida. Muchos dicen que la gente perspicaz tiene éxito en la vida. Ahora, sin embargo, hay que admitir que todo el conocimiento del mundo no nos servirá si no somos lo suficientemente listos para absorber ese conocimiento. Entonces, eso también es un problema con los que piensan que si yo soy perspicaz, entonces ya tengo arreglada mi vida. Pero hay que admitir que todo el conocimiento que la perspicacia usa, del cual se alimenta para comprender las situaciones confusas, no siempre sirven ni son, si no somos lo suficientemente listos o hábiles para absorber todo ese conocimiento. Ahora, pero también hay que considerar algo. Ahora hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de la perspicacia, que muchos piensan que esa es la clave, pero ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde hay la diferencia? Porque una cosa puede ser conocimiento, perspicacia, pero ¿qué es la sabiduría? Y este concepto es muy importante que lo tengamos claro. Es la habilidad, miren hermanos, la habilidad de tomar los hechos, todo lo que yo veo, y relacionarlos con nuestra propia vida. De tal manera que los ponga en acción. O sea, la habilidad de tomar los hechos, las experiencias de la vida y relacionarlos con mi propia vida. De tal manera que yo use eso para aplicarlo en mi andar diario. Una persona sabia es aquella capaz, mira, de aplicar todo lo que ya conoce a su propia vida diaria. Y acá hay un gran problema en muchos. Hay mucha gente que tiene gran conocimiento de las cosas, pero no aplica a su vida ese conocimiento. Entonces se queda en un mero escolástico, con estudios, con conocimiento, y puede que no sea un hombre o mujer sabia. Porque si lo que yo ya conozco, lo que yo he aprendido en la vida, no me lleva a aplicarlo a mi propia realidad, a mi propia andar diario, entonces no soy un sabio. Es así que podríamos tener una inteligencia muy vivaz y adquirir conocimientos muchos, pero si no somos capaces de relacionarlos con nuestra vida, que es lo que importa, puede que todavía seamos niños emocionalmente y si somos cristianos, espiritualmente hablando. Entonces, quiero que entendamos esto. La sabiduría tiene que ver con el aplicar lo ya conocido a la vida. Y este es el gran arte que debemos aprender. Cuando alguien dice, este es un sabio, es porque lo que ya aprendió en la vida, lo que ya conoce, lo está tratando de incorporar y aplicar a su diario vivir. Ahora, esto relacionado a la fe, doblemente responsable. ¿Por qué? Porque lo que Dios me enseña
de su persona, del mundo, de la vida, a través de su palabra, me lo enseña con el único propósito de que lo aplique a mi vida. Ese es el propósito, que yo lo aplique a mi vida. Y cuando yo aplico las verdades de la palabra de Dios a mi vida, yo puedo decir entonces que estoy aprendiendo lo que es la sabiduría. La sabiduría es entonces un don de Dios, un don de Dios que hace llover sobre buenos y malos, sobre dignos e indignos, a todos por igual. Porque todos, ojo, todos tenemos la habilidad de poder tomar los hechos a nuestra disposición y relacionarlos a nuestras vidas. Todos tenemos esa misma posibilidad de poder vivir, aprender cosas de la vida. A veces por errores nos caemos, nos tropezamos. ¿Y cómo nos hacemos sabios? Cuando tomamos eso y lo aplicamos a nuestra vida para no volver a cometer lo mismo. Entonces, un sabio es aquel que aplica lo que ya conoce a su diario vivir. Y esto, hermanos, es muy importante. Es tremendamente trascendente en la vida del cristiano captar esta realidad. Porque nosotros podríamos, como ya se los he comentado muchas veces, ser cristianos IT, ¿no? Esos cristianos IT, una cabezota llena de conocimiento, ¿no? Y un cuerpito todo diminuto. O sea, somos de repente macrocéfalos porque tenemos mucho conocimiento, pero poca vida, porque no estamos aplicando el conocimiento a nuestro diario vivir y por ende no estamos viviendo en sabiduría, no estamos aprendiendo la sabiduría, no estamos siendo sabios. Ahora, recuerden, la sabiduría es un don de Dios, no solo para los creyentes, es para aún los que no son creyentes, porque si el no creyente o no, el hombre natural que no conoce a Dios, aplica todo lo que va aprendiendo en la vida, a su diario vivir, para poder vivir mejor, está siendo un sabio. Ahora, ¿cuánto más el creyente? ¿Cuánto más el creyente que Dios espera que seamos sabios en Él? Entonces, este concepto es muy importante tenerlo presente. Ahora, pero, ¿cuál es entonces el problema? ¿Por qué no somos sabios? ¿Por qué no aprendemos la sabiduría? Y el problema está en la forma en que lo hacemos, en la forma en que aplicamos los conocimientos. El problema se encuentra en la forma en cómo lo hacemos. Y hermanos queridos, en este pasaje de Santiago, Santiago precisamente nos habla de eso. Y como ustedes saben, él lo hace de una manera específica a la iglesia de Cristo, es decir, a ustedes y a mí. O sea, Él está aquí escribiendo a la iglesia, Él no está escribiendo al mundo, Él está escribiendo a la iglesia. Entonces, en este pasaje que nosotros estamos meditando, encontramos entonces que Santiago se dirige a la iglesia. Entonces, aquí es donde vamos a nosotros a ver lo que dice el pasaje en mención. Miren ustedes el primer versículo allí en la pantalla, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra versión parafraseada dice, ¿hay algunos hombres sabios y entendidos entre ustedes? Entonces las vidas de los tales serán un ejemplo de la humildad que nace de la verdadera sabiduría. Esa es una paráfrasis del versículo 13 que hemos leído en la Biblia, en nuestras Biblias. ¿Hay algunos hombres sabios y entendidos entre ustedes? Es la pregunta de Santiago. Y él dice, bueno, si los hay, entonces las vidas de esos tales
será un ejemplo de la humildad que nace de la verdadera sabiduría. Interesante, porque esto nos lleva a nuestro primer punto en esta mañana. ¿Cuáles son las señales prominentes de un hombre sabio? ¿Cuáles son esas señales prominentes? Entonces, aquí vamos a encontrar algunas de ellas. Primero, el verdadero sabio entendido, como dice el pasaje, es el hombre que conoce a Dios. Ojo, el verdadero sabio entendido es el hombre que conoce a Dios. Si ustedes van a Proverbios 9:10, ahí va a decir Proverbios, como dice la pantalla, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren qué curioso lo que dice Salomón aquí, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo no puedo ser un hombre sabio si no temo a Dios, primero. Y dice luego, y el conocimiento del Santísimo, hablando de Dios, es la inteligencia. ¿Tú quieres lograr la inteligencia suprema? Conoce al Santísimo. ¿Quieres ser un sabio? Teme a Jehová. Ahora, bajo esa premisa, la primera señal prominente de un hombre sabio es su buena conducta. Y esto tiene que ver con su vida buena. O sea, su buena conducta en todos los aspectos de su vida. Esa conducta que influencia a los demás y deja una huella siempre positiva en otros. O sea, la buena conducta es una evidencia, una señal prominente de un hombre sabio. O sea, no hay distanciamiento entre lo que dice y lo que hace. Es coherente con su mensaje, no tiene un doble mensaje. No dice una cosa y hace otra. El hombre sabio, una primera señal es su buena conducta. Entonces, ahí habla de Coherencia. integridad. Ahí Yes. habla de integridad. Integridad en cuanto a su, entre su hablar y su actuar. Eso es lo que está diciendo Santiago. No es una persona disociada con un doble discurso. Ahora, una segunda señal prominente de un hombre sabio es su gentileza o mansedumbre. Miren, ahí está en el pasaje, ¿no? ¿Quién es sabio y entendió entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El concepto aquí es gentileza o mansedumbre. Ahora, la gentileza y la mansedumbre son el contexto en el cual el hombre sabio lleva adelante sus obras. Ojo, ¿ah? Ahora, este hombre sabio, en el contexto de la gentileza y la humildad, lleva adelante sus obras como resultados específicos de su buena conducta. O sea, quiero que entiendan esto, ¿no? Eso quiere decir que el sabio muestra humildad en todo cuanto hace como resultado de su semejanza a Cristo. No es una persona altiva, soberbia. No, es una persona sencilla, humilde, perfil bajo en el concepto. No es que no habla, no es que no interviene, no. Sino en cuanto a su sentir, sus motivaciones. Y hermanos queridos, la humildad dista mucho de ese concepto de que yo no hablo, yo no defiendo mis posiciones, mis convicciones. No, 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 la humildad no va por ahí, la humildad va muy relacionada a las motivaciones por las cuales yo hago algo. Por ejemplo, cuando yo defiendo una convicción en mi vida, sea espiritual, sea de vida, laboral. ¿Cuál es mi motivación? ¿Sobresalir? ¿Imponer mi idea?
o simplemente exponer una verdad que es necesario establecerla. Porque la humildad va con relación mucho a las motivaciones. Muchas veces la motivación es quedar bien y ahí ya no somos humildes. Está de por medio de nuestro orgullo. Ahora, el sabio muestra humildad en todo cuanto hace como resultado de su semejanza a Cristo. Y miren, Cristo fue gentil, fue manso, pero no fue tonto. Cuando él tuvo que defender una posición, lo hizo, pero con motivaciones correctas. Él quería enseñar, él quería dejar claro que Dios no piensa de esa manera. Él no estaba haciéndolo con el ánimo de revancha o de quedar bien él. No, estaba buscando la gloria de Dios. Ahora, esto nos deja una pregunta, ¿no? ¿Somos gentiles y mansos? ¿O de repente nuestro orgullo está detrás de lo que hacemos? Una señal prominente de un hombre sabio es su gentileza, su mansedumbre, su humildad. Recuerden, hermanos, humildad no tiene nada que ver con servilismo. Humildad tiene mucho que ver con motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Miren, ¿qué pasa si yo mañana hago un acto de supuesta humildad y voy y le lavo los pies a alguien? Si mi motivación no es servirlo y más bien quedar bien ante los demás y que la gente diga, ah, mira, qué bien, qué humilde, hermano, eso es heno, paja y hojarasca. Eso no es humildad. Eso es un orgullo más grande porque yo estoy deseando ser bien visto, quedar bien. Por eso que la humildad va muy rodeada de las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Una señal prominente de un hombre sabio es su gentileza, su mansedumbre, su humildad en todo cuanto hace, como resultado de qué? De su semejanza a Cristo. Quiere ser como Jesús. Ahora, si nosotros seguimos, vamos a encontrar que el pasaje continúa, verso 14. Ahí está en la pantalla. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y miren, Santiago es muy duro. Bueno, ustedes ya conocen a Santiago. Él cada vez que escribe un capítulo, un párrafo, va tomando su café bien cargado, con su ácido muriático incluido, ¿no? Dice, esta sabiduría no es la que desciende de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, Santiago es durísimo en este concepto. Y miren lo que dice una paráfrasis de este pasaje. No se te ocurra nunca pensar que eres sabio ni bueno si en el fondo eres envidioso y egoísta. Ahí está. No se te ocurra pensar que eres sabio ni bueno si en el fondo eres envidioso y egoísta, porque no hay peor mentira que esa. La envidia y el egoísmo no se originan en Dios. Al contrario, son terrenales, son carnales y diabólicas. Donde hay envidia y egoísmo, hay desorden y todo tipo de maldad. Hermano, esta paráfrasis nos aclara muchísimo qué está diciendo Santiago y a dónde apunta cuando él nos pide ser sabios. O cuando Él nos insta a anhelar y buscar la sabiduría. Hemos hablado de las señales prominentes del hombre sabio. Ahora hablemos en segundo del sabio terrenal. Hemos leído el pasaje, ahí está la base. Bueno, el sabio terrenal tiene motivos secretos. En el verso 14, el primer motivo secreto que tiene, celos amargos o envidias.
Mira, vuelvo a decir, aquí estamos hablando de motivaciones, cosas que nadie ve. Yo no conozco las motivaciones suyas ni ustedes las mías, pero Dios sí. Entonces, el sabio terrenal tiene motivos secretos. Por ejemplo, celos amargos o envidias. Los celos amargos dicen, por ejemplo, un ejemplo, desearía tener lo que tú tienes. Si tú lo mereces o no, no es asunto que quiero considerar. Lo que me molesta es que tú lo tienes y yo no lo tengo. Esos son los celos amargos. La clase de celos que llamamos envidias es simplemente un sentimiento de rencor por ver la superioridad, las ventajas o el éxito de otro. Entonces, si ustedes se ven y diferencian un poquito, los celos amargos tienen que ver, llevan dentro un resentimiento, ¿no? Una amargura. Desearía tener lo que tú tienes. Ahora, si tú se lo mereces o no, eso no es mi problema. Lo que me molesta es que tú lo tienes y yo no lo tengo. ¿Qué tal? Ahora, los celos que llamamos envidias son simplemente sentimientos de rencor por ver la superioridad, las ventajas o el éxito de otro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vemos cómo surge alguien, cómo crece, prospera? Y uno dice, y y pensamos, ¿no? Mira la clase de vida que tiene y cómo crece. Ahora, lo lamentable de todo esto es que cuando tratamos de destruir a la otra persona, siempre terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Ahora, recuerda, mi querido hermano, que Santiago está hablando a la iglesia. Esto en el contexto de la iglesia. ¿Qué pasa cuando de pronto tú ves que alguien recibe responsabilidades en la iglesia? ¿Qué hay dentro tuyo? ¿Qué se genera dentro tuyo? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Dios lo bendiga? ¿O de repente un celo amargo, una envidia, sentimientos, motivos ocultos, ¿no? Secretos, motivaciones que yo no sé? Por eso, hermano querido, cuando la Biblia dice llorad con los que lloran, reír con los que ríen, es más fácil llorar con el que llora. Más difícil es reír con el que ríe, ¿no? Y lo triste de esto es que cuando esto hay en nuestro corazón, los dañados somos nosotros mismos. Porque lejos de ser sabios para Dios, somos sabios terrenales. Ahora, un segundo aspecto de este motivo secreto, celos o envidias, pues también en segundo lugar tienen ambiciones no controladas, motivos secretos, ¿no? Ambiciones no controladas, envidia por lo que otros poseen. Y esta envidia es mortal por cuanto tiene tantas maneras de encubrirse. Eh, y esto, hermanos queridos, podemos mencionar algunas, ¿no? eh, la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? La iniciativa, esa iniciativa que a veces podemos tener para algo y pensar si está con motivaciones secretas, puede ser porque queremos lograr algo para nosotros y no para otros y menos para Dios, ¿no? Y nos ofrecemos, ¿no? Ya yo me ofrezco, ¿no? Y si la motivación es equivocada, hermanos, o es incorrecta, o es eh, negativa, eh, no trae nada de gloria para Dios. Esas ambiciones no controladas, ¿no? Una de ellas, la iniciativa que podríamos tener con motivaciones equivocadas, ¿no?
motivaciones secretas. Por ejemplo, otra ambición no controlada, el asumir responsabilidades, buscando protagonismo con el propósito de ser parte de algo, de alguien, ¿no? Hermanos, a mí me ha pasado. Y uno tiene que aprender, porque a veces uno pues asume una responsabilidad porque de alguna forma se siente contento y de pronto te ves en un lío de haber asumido la responsabilidad y dices, estás loco y ya no tienes el tiempo y dices, ¿y por qué asumir la responsabilidad? Claro, es que detrás había una motivación equivocada. ¿Cuál era la motivación? Protagonismo, ser parte de algo o de alguien dentro del cuerpo de Cristo. Esas ambiciones no controladas. Podemos mencionar la abundancia de recursos. Esto puede significar hallar métodos tortuosos de conseguir algo cuando nos encontramos bloqueados, ¿no? Tener los recursos, no, mira, yo puedo ofrecer esto y puedo hacer esto, y no, mira, lo podemos hacer de esta manera. Y hermanos, nos encontramos bloqueados, pero queremos de alguna manera intervenir, participar, y entonces ofrecemos nuestras ayudas. Otra, por ejemplo, puede ser la contribución que podemos dar, ¿no? Con aspectos de nuestra vida, sea logístico. Por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Podría significar presionar al encargado de un comité en el cual yo no participo, usted no participa, para que acepte mis ideas y me voy a enojar si es que no logro mi objetivo, ¿no? O sea, yo puedo contribuir con algo, pero claro, mi motivación secreta es que acepte mis ideas. Ahora, dentro del marco de la iglesia estas cosas pasan. Y Santiago lo estaba diciendo porque él lo había visto. La sabiduría terrenal tiene estos matices, ¿no? Es importante decir que cada uno de estas mencionadas, por ejemplo, la iniciativa, el asumir responsabilidades, el tener abundancia de recursos que ofrecer, contribuir con ideas. Cada una de estas cosas mencionadas son nobles atributos, siempre y cuando estén inspirados por motivos correctos. Y eso es lo que Santiago está queriendo poner de manifiesto acá. ¿Qué está motivando tu corazón? Que la sabiduría de lo alto tiene motivaciones correctas. La sabiduría terrenal, animal y diabólica tiene las motivaciones torcidas. Ahora, si la motivación de contribuir, de tener iniciativa, de asumir responsabilidades, de entregar abundancia de recursos, de posibilidades, es ambición egoísta, ustedes y yo estamos equivocados aunque hagamos lo correcto. Estamos totalmente equivocados aunque hagamos lo correcto. Y hermanos queridos, acá hay un tema meridiano en lo que habla Santiago. ¿Cuáles son las motivaciones cuando hago algo o dejo de hacer algo? Ustedes saben, hermanos queridos, que un día vamos a enfrentar el juicio del creyente, ¿no? Donde nosotros no vamos a enfrentar el juicio del trono blanco porque no es un juicio de condenación, pero vamos a enfrentar un juicio de premios que se encuentra precisamente en Corintios, ¿no? Si ustedes me acompañan, Corintios capítulo 3, 1 de Corintios, 11, 3, 11. Y miren lo que dice, ¿no? ¿Alguien lo puede leer? 3, 11, 12, 13, 14 y 15. De repente, Walter, ¿lo podrás leer? Ya. Primera. Sí, pastor. Ok.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Gracias. Tremendo, ¿no? Ahí está Pablo hablando del juicio del creyente, el juicio de recompensas, de premios. Pero hermanos queridos, usted se pone mire usted lo que está diciendo Pablo acá. Pablo dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, si sobre este fundamento que Jesús puso, que es Jesucristo, el fundamento, y si sobre este alguno edificare, miren lo que empieza, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Miren, la obra de cada uno será manifiesta. Recién ahí saldrán a la luz las motivaciones. La obra de cada uno será manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar? Miren, bien fácil. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si mi obra, mi manera de actuar, las cosas que yo he hecho en esta vida, las cosas con las que, todo lo que he hecho para el Señor, he servido, he trabajado, todo lo que yo he manifestado como mi cristianismo, ahí el fuego lo va a probar. Y hermano querido, si tus obras son oro, plata, piedras preciosas, ¿qué pasa cuando el oro, la plata y las piedras preciosas pasan por el fuego? Se purifican, ¿no? Más lindas salen todavía. Puras. Pero ¿qué pasa si la obra, la madera, el heno y la hojarasca pasan por el fuego? No Se quema. queda nada, no queda nada. Y esto está relacionado con nuestras motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y Santiago dice, ¿tú quieres ser un sabio conforme al corazón de Dios? Lo que hagas, cuida con qué motivaciones lo haces. Porque la sabiduría terrenal, como es egoísta, como es envidiosa, como viene del mismo infierno y todo, o sea, tiene motivaciones totalmente distorsionadas, torcidas. Esa obra se va a hacer nada. No vas a perder tu salvación, no, pero tu obra no habrá valido la pena para Dios. Tremendo tema, tremendo tema. Ahora, por eso, si lo que me motiva es ambición egoísta, al hacer algo, al servir a alguien, al dar mi ayuda a alguien, al ofrendar, al servir al Señor, al cantar en el coro, al ser un tutor de célula, al ser un trabajador prominente, cristiano, si mi motivación es egoísta, aunque yo haga lo correcto, no sirve. Es un tema meridiano, hermanos, en nuestra vida de fe. Y Santiago está poniendo el dedo en la llaga. Ahora, esto nos pone a todos, ¿no? A todos, pastores, miembros de juntas, el hermano más nuevito en la fe, como el más viejo en la fe, ancianos, tutores de celo, a todos nos pone en un mismo costal, o sea, nadie se salva. Y por eso yo pienso, hermanos, que probablemente en el cielo nos vamos a sorprender. Gente que nunca brilló, que nunca se le vio, va a estar bien adelante recibiendo coronas, porque aprendieron a ser sabios conforme al corazón de Dios. Ahora,
Otro aspecto que Santiago trata aquí, hemos hablado de el sabio terrenal tiene motivos secretos, celos amargos, envidias, tiene ambiciones no controladas, pero también tiene contiendas o rivalidad, ¿no? Ahí Santiago dice, ¿no? Justamente que esta sabiduría terrenal dice, ¿no? Si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis. Las contiendas no es motivo de jactancia, al contrario, es motivo de vergüenza. Ahora, estas contiendas o rivalidad que son parte de las motivos secretos de la sabiduría terrenal, del sabio terrenal, son el caldo de cultivo de las divisiones dentro de la iglesia. Cuando Pablo dice, yo soy los que decían en Corintios, ¿no? Cuando él escribe la primera carta, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y hermanos, estaban las contiendas, la rivalidad, los celos amargos, las ambiciones secretas, las contiendas o rivalidades, cada una de ellas es como haber agitado un nido de avispas de tribulación. Esa es la sabiduría terrenal. Y miren, Santiago dice, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está, hermanos. Donde hay contiendas, celos, rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perfecta. No importa cómo lo leamos, este tipo de cosas no promete bien alguno. Ahora, actuando de esta manera, estamos obstaculizando el obrar del Espíritu de Dios. Y estamos siendo sabios según nuestra opinión. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago está hablando de cosas muy serias y duro, agudo, ¿no? Estamos obstaculizando la obra del Espíritu Santo, al mismo Espíritu Santo, y estamos siendo sabios según nuestra propia opinión, sabios terrenales. Ahora, ¿cuáles son las características entonces de la sabiduría terrenal? Si ustedes miran el verso 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende del alto, sino terrenal, animal, diabólica. Bueno, es arrogante primero, ¿no? Carece de humildad por cuanto desconoce a Dios. Miren, la sabiduría terrenal desconoce a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si yo temo a Dios, hermanos, qué soberbia, qué altivez puedo tener. La sabiduría terrenal es arrogante, ¿no? Carece de humildad. Es engañosa en sí misma, es totalmente contraria a la verdad, no solo como valor moral, porque la verdad como valor moral tiene un valor, ¿no es cierto? Sino también es contraria a la verdad del Evangelio, contradice la verdad del Evangelio, contradice la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene motivaciones subalternas, ¿no? Secretas. Se caracteriza por ser terrenal, pues por no desciende de lo alto, ya que los celos, las contiendas, no son frutos de una vida llena de Dios. Este tipo de sabiduría, según Santiago, está muy enfocada en el aquí y el ahora, en cómo quedo delante de las personas, cómo me van a ver, si yo tengo cierta aceptación, cómo estoy en las encuestas. Ese es un poco, ¿no? Este tipo de sabiduría terrenal es así, es terrible. Ahora, hermanos queridos, de este tipo de sabiduría se jacta mucha gente. Por supuesto, gente del mundo, ¿no? Pero Santiago dice, hablándole a la iglesia, ¿no? Dice, no os jactéis. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Como diciendo, no pienses que porque atropellas o porque tu punto de vista se establece, tienes un motivo para jactarte. No, no te jactes. ¿Por qué? Porque esto va contra la verdad del Evangelio.
Ahora, pero otra característica que da Santiago de la sabiduría terrenal es que dice que es animal, que no es otra cosa que hay otra palabra que se usa aquí que es natural, es decir, no es espiritual. La sabiduría terrenal es carnal, busca satisfacerse a sí mismo, o sea, está enfocada en el yo. ¿Cómo quedo yo, mi yo? Es carnal. Muchos creyentes podemos caer en este tipo de sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra carne. Es natural, es carnal. Pero hay algo más sumamente duro que dice Santiago. Es diabólica, es demoníaca. Este tipo de sabiduría que es egoísta, que busca autosatisfacerse, que tienes motivaciones secretas, subalternas. Este tipo de sabiduría y sus manifestaciones evidenciadas por los celos, las contiendas, pues hermano querido, procede de Satanás. Duro, ¿no? Santiago dice, este tipo de sabiduría que se puede generar dentro del cuerpo de Cristo procede de Satanás y es semejante al espíritu de los demonios. ¡Wow! ¡Qué miedo! Cuando un creyente dentro del cuerpo de Cristo empieza a producir contiendas, rivalidades, y por ahí es el caldo de cultivo para una división, entonces ya, mira, no lo voy a hacer como él lo hace, lo voy a hacer en mi casa, mejor yo con mi gente, ya está generando una rivalidad porque no se lleva bien con alguien, entonces, hermano querido, es el caldo de cultivo de cualquier divisionismo dentro de la iglesia. Bueno, este tipo de actitudes es diabólico, demoníaco. Y Santiago es durísimo al decirlo, durísimo. Ahora, en el verso 16 ya nos da el fruto, ¿no? ¿Cuál es el fruto de la sabiduría terrenal? Y ahí dice, ¿no? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, Santiago deja claro que donde están operando las fuerzas satánicas, allí siempre habrá perturbación, divisiones, celos y contiendas que afectan nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos y semejantes. Y hermanos queridos, tengamos mucho cuidado con esto. No vaya a ser que nos estamos convirtiendo en agentes del diablo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Puede suceder? Por supuesto. Pedro fue un caso. Tanto que Jesús le dijo, aparte de mí, Satanás, yo me imagino a Pedro cómo se habrá quedado de una pieza cuando le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y cuando Jesús ve a Pedro, está viendo a Satanás ahí. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en la tierra. O sea, y yo me imagino el impacto en la vida de Pedro. Bueno, Santiago debe haberse ganado con estas cosas para decir lo que está diciendo en su carta. Entonces, el fruto de la sabiduría terrenal es perturbación y toda obra perversa, dentro y fuera del cuerpo de Cristo. ¿Y cuánto tenemos que cuidar el corazón, hermanos? ¿Cuánto? Porque el corazón, no se olviden, es engañoso y perverso. Y el diablo sabe dónde va a poner sus huevos para que aflore el fruto. Dónde va a poner sus semillas. Por supuesto, por supuesto. Características de la sabiduría verdadera. ¿Cuáles son las características de la sabiduría verdadera? Veamos. Vamos a compartir aquí esta pantalla. Características de la sabiduría verdadera. ¿Alguna pregunta, hermanos? Tal vez tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, Solamente, Sonia. A ver, Walter. pastor. Pero primero Sí, Walter. Sí, pastor. Walter. Proverbios 1:7 ya nos dice de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y invito a leer a todos el mismo Proverbios 2, todo el capítulo 2 que hace
sobre las excelencias de la sabiduría, ¿no? Nada más Ajá. eso. Ok, gracias, Walter. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí tenemos ¿cómo se dice? Una ilustración clarísima, ¿no? Lo De que lo es que la una sabiduría sabiduría. puede darnos, ¿no? Sí, Sonia. Pastor, una consulta. Entiendo que la sabiduría terrenal sí es el mundo obvio, ¿no? Pero no, o sea, me parece tan complicado ver que existe una sabiduría, un cristiano tenga esa sabiduría terrenal, porque entonces, si es diabólica, ¿cómo puede un cristiano carnal vivir así? Entonces no es un hijo, no es un verdadero hijo de Dios. Quizás Eh, al inicio puede pasar por eso, pero después ya no. No hay bueno, forma. es una buena pregunta, ¿no? Pero acá hay algo que también tenemos que recordar. Los creyentes, por muchos años que tengamos en la fe, somos susceptibles de A caer. estar en algún momento en la carne. Porque si nosotros, por decir, ¿quién de nosotros podría decir que no ha tenido celos o contiendas con alguien? ¿Quién, quién podría decir que es? Ah, o sea, ¿qué está diciendo Santiago acá? Ojo, pestaña y ceja. Esto puede suceder dentro del cuerpo de Cristo. Porque, hermanos queridos, si no, las iglesias no tendrían problemas Sí, entre los creyentes, no habría las contiendas, las diferencias. Si no, las iglesias no pues, se hubieran dividido nunca. Y muchas iglesias se han dividido. Entonces Santiago pone el dedo en la llaga en un tema que de repente es en un instante de la vida que genera una bomba atómica. Y él dice, cuidado, porque lo que yo podría pensar que es un punto de vista válido, si yo no me cuido de mis motivaciones secretas, yo podría estar siendo una persona con una sabiduría terrenal porque me perdí en el camino. Me extravié en ese pedazo del camino. Pastor Meyer, Sí, una acotación. De lo que dijo la hermana, creo que la respuesta estaría en Romanos 1:21, 22, 1:21 y 22, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ajá. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Esos son los que conocen al Señor, aparentemente pasan como cristianos, pero del fondo de su corazón viven en la oscuridad todavía, ¿no? Sí, Y profesan ser sabios todavía, ¿no? ok. Sí, en realidad, cuando Pablo habla en Romanos allí, no precisamente está hablando de cristianos, ¿ah? Está hablando de los que no reconocen, a pesar de ver la obra de Dios en las cosas creadas, no reconocen a Dios ni le temen, más bien se han entenebrecido. Ahora, pero no deja de ser verdad algo. Como creyentes, todos, o sea, somos susceptibles a desviarnos, por supuesto que sí. Por más 30, 40, 50 años que tengamos en la fe, somos susceptibles. La demanda de Santiago es ojo, pestaña y ceja. ¿Por qué? Porque la sabiduría terrenal que nos invade, porque hermanos queridos, nosotros vivimos en el mundo, no vivimos en una burbuja, vivimos en un mundo terrenal que nos va imprimiendo valores, nos va imprimiendo maneras de pensar, por ejemplo, estamos en la generación de la bravuconada, de que uno pues impone sus derechos, que no hay quien me tenga que pisar el poncho. Eso se mete a la vida del creyente. Y eso va a la iglesia más tarde. Y esa actitud, ¿de dónde nace? Del yo, pues. Entonces ya el yo me domina y, hermanos, yo puedo de ser de un sabio como Dios quiere, convertirme en un sabio terrenal. Yo puedo pasar de un lado a otro de un momento a otro, o sea, en base a motivaciones, motivos secretos, egoísmo, me ganó el yo, la carne me fue comiendo y así, así. Pastor, Entonces, una pregunta, perdón. sí, Heisen. Entonces esto, o sea, la sabiduría de Dios que nos da, o sea, cuando dice es el principio del temor a Jehová, pero sin embargo,
esa sabiduría está diciendo de que nosotros lo convertimos en algo vano, porque aquí en Eclesiastés 1:18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. O Ajá, sea, eso es lo que lo que está pasa es diciendo. de que, ok, cuando habla ahí, habla de otro concepto, ¿no? No está hablando de la sabiduría vista como la estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el que mucho sabe, el que mucho conoce, tiene muchas molestias también, porque no crean que todo es gratis, ¿no? Aquí está hablando de la sabiduría que es la sabiduría manejada por el conocer de Dios. Hermanos queridos, yo puedo ser un creyente, eh, fiel al Señor, pero eso no significa que yo no puedo salirme de esa sabiduría de Dios y pasarme a ser un sabio terrenal en un momento dado. Por supuesto. ¿Por qué? Porque me gana el corazón, me gana mi yo, mi carne y ya está. Se echó a perder. Esté firme, mire que no caiga. Exacto, exacto. Ahí está la clave, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. Aquí Santiago está hablándole a la iglesia porque él veía cosas en la iglesia. Y curioso, las cosas que él veía en la iglesia en el tiempo del primer siglo son cosas que se ven hoy en día también. Por eso es tan pertinente la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no pensemos que nosotros no podríamos, sin querer, accidentalmente, por un descuido, convertirnos en un instrumento de maldad, por supuesto. Si yo me descuido, o sea, Pedro le pasó a Pedro. A Pedro le pasó. Y Jesús lo reprendió. Pedro ni se dio cuenta de lo que pasó. Pero le pasó. Está registrado ¿por qué? Porque nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Y Dios nos ayude, ¿no? Nos ayude. Bien. Pastor, Sí, sí, sí. otra, Sí. perdón. Esta sabiduría terrenal que se mete a la iglesia, como usted ha dicho, o sea, va en todos los aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, a una pareja que se quiere casar, uno es creyente, el otro no es creyente, aún en consejos, si lo llevo al médico, no lo llevo al médico, no se consulta primero a Dios, ¿no? Ya hace muchos años en la iglesia hubo un caso de posesión diabólica y uno de los pastores decía que iba al hospital en emergencia y otros pastores dijeron hay que orar y fue liberado, ¿no? Entonces vemos que en muchos aspectos entra influencia en la iglesia de tal manera que cambia, ¿no? Los conceptos que debemos ser afirmados en Dios, en su palabra, ¿no? Porque el Salmo 1 dice, ¿no? Bienaventurado el varón, ¿no? Que no se lleva de consejos de malos, ¿no? Su base está en la palabra de Dios. Eso puede ir hasta en cuestiones de decisiones de una casa, si la vendo o no la vendo. Primero es Dios. ¿Qué dice Dios, no? Eso es más justo. Sí, gracias por el aporte. Sí, hermanos, o sea, aquí el consejo de Santiago es un consejo que va aplicado a toda la vida, ¿no? Y Santiago pone la premisa cuando dice que el verdadero sabio es el que ama a Dios. Hermanos, nosotros podemos pasar de ser sabios en Dios a ser sabios carnales en un abrir y cerrar de ojos, por supuesto. Por eso es tan importante estar cuidadosos, cuidadosos. Santiago lo vio en la iglesia del primer siglo y, hermanos, esto no ha dejado de ser, sigue siendo un consejo totalmente pertinente a nuestros tiempos, ¿no? Bien, vamos terminando. Entonces, ¿cuáles son las características de la verdadera sabiduría? Verso 17, entonces dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno,
Aquí, perdón, el 16 es esto. Sí, la sabiduría, estoy hablando del 18. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría de lo alto es la vida de Dios en el alma del hombre. Miren, hermano, esta sabiduría de lo alto es la vida de Dios en el alma del hombre, en el corazón. Los 8 elementos de esta sabiduría que Santiago nos plantea son comparables a los 9 ingredientes del fruto del Espíritu Santo, ahí en Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Gozo, paz, amor, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces, ahí tenemos un paralelo. Esta sabiduría se caracteriza porque es pura, sin mezcla de maldad. A veces es considerada como el equivalente de la sinceridad de corazón, una sinceridad que excluye toda duplicidad, un corazón dividido. O sea, es pura, no hay dicotomía. Esta sabiduría es pacífica. Hermano, querido, mira, esta sabiduría es pacífica, no hay contienda en ella. Describe, ¿qué cosa? El estado interior del alma y la mente del cristiano. Ahora, si nosotros seguimos leyendo las demás características, describen lo que pueden observar los demás, mientras que la sabiduría pura y pacífica, lo que es sus ingredientes son más internos. Tiene que ver con lo que yo llevo dentro, ¿no? ¿Hay paz en mi corazón? Sí. Ahora, esta sabiduría también es amable, es gentil, bondadosa, no severo, no brusco, no violento. Esta sabiduría me hace una persona amable. Hermanos, ¿quién es una persona amable? Una persona amable es una persona fácil de amar. ¿Y quién es una persona fácil de amar? Una persona gentil, bondadosa, no severa, no violenta, ¿no? Eso es. Esta sabiduría de lo alto es benigna, ¿no? Es estar abiertos a la persuasión y por lo tanto propensa a complacer. No es por ende maligna ni maliciosa, no es maliciosa esta sabiduría. Busca aprender, o sea, está abierta. Esta sabiduría es llena de misericordia y buenos frutos. El genuino hombre de Dios está lleno de misericordia. Está llena de buenos frutos. Y hermano querido, la vida del que tiene buenos frutos y tiene una vida llena de misericordia es una vida que rebosa de tolerancia ante los errores de los demás. ¿Saben lo que significa misericordia? Es curioso. Misericordia viene de un vocablo del latín que es misericordis, que significa cordial con la miseria. ¿Qué tal? Misericordis, cordialidad con la miseria de otro. Dios es así, hermanos. Es cordial con nuestra miseria, por eso mandó a Cristo. Ahora, la sabiduría de lo alto no muestra parcialidad, no es ambigua, por el contrario, es una sabiduría donde hay integridad, sin una pizca de deshonestidad, ¿no? O sea, no hay discriminación en esta sabiduría. No es hipócrita, es transparente, ¿no? No está con motivos subalternos, ¿no? No muestra una cara y por otro otra cosa, ¿no? No es hipócrita. Y finalmente dice, y los sabios son pacificadores que van sembrando tranquilamente para tener una cosecha de justicia en otras personas y en sí mismos. Esta es una paráfrasis del verso 18. Los sabios son pacificadores que van sembrando tranquilamente para tener una cosecha de justicia en otras personas y en sí mismos. Tremendo, ¿no? No son peleadores, ¿no? Y ahí esto tiene mucha relación con las bienaventuranzas, ¿no? De Jesús, ahí en Mateo 5, cuando habla Jesús y dice, bienaventurados los pacificadores, dice, ¿no? Interesante, ¿no? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los sabios son pacificadores. Ahora, el fruto de la verdadera sabiduría, las semillas de la mansedumbre y las buenas obras en nuestra vida producen el fruto de, miren hermanos, las semillas de la mansedumbre
y las buenas obras en nuestras vidas, que son el fruto de la verdadera sabiduría, producen paz con Dios, porque habremos sido enseñados, podremos encarar las cosas y finalmente tendremos victoria sobre los pecados que acechan en la sabiduría terrenal. O sea, habremos sido enseñados. Tendremos victoria sobre los pecados que acechan en la sabiduría terrenal. Tendremos paz con otras personas. Claro, porque la mansedumbre y las buenas obras, esas semillas van a dar fruto de paz. Lo más hermoso de todo es que si la sabiduría de Dios te embarga, tus relaciones humanas mejorarán. Dios estará tomando todas las situaciones sociales de tu vida, su amor te gobernará. Y un tercer fruto, paz con nosotros mismos. Esto es posible cuando obtenemos la sabiduría de lo alto que es Dios mismo, ¿no? Morando a plenitud en nuestras vidas, ¿no? Paz con nosotros mismos. Hermano querido, una persona que tiene paz consigo mismo es una persona que está integrada, no está disociada interiormente y tiene una forma y va a poder actuar de otra manera, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadrito, ¿no? Miren ustedes, inteligencia, conocimiento, sabiduría. Tenemos la sabiduría terrenal por un lado, rivalidad, celos, confusión, toda especie de males. La sabiduría verdadera, pureza, tranquilidad, gentileza, accesibilidad, tolerancia, acciones de bondad, imparcialidad. Eso es lo que está hablando Santiago, ¿no? Está poniendo una contra otra, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? A vivir en la sabiduría verdadera, la de Dios, la de lo alto, ¿no? La que viene de lo alto. Ahora, ¿qué decir al finalizar? Este es el estilo de vida que Dios desea que tú y yo vivamos. Él desea que la sabiduría de lo alto sea tu elección. Frente a eso sería bueno examinarnos, ¿no? Y preguntarnos, ¿realmente gozas de la paz de Dios como parte de ese fruto de vivir lleno de la sabiduría de Dios? Primera pregunta, ¿no? ¿Gozo de esa paz de Dios? Como ese fruto de la sabiduría de Dios, de conocerlo a Él. ¿Tengo paz con mis amigos y hermanos en la fe o estoy en contiendas con alguno? Desacuerdos, cosas que no... ¿Tengo paz conmigo mismo? Ese es el fruto de las semillas, de la mansedumbre y de frutos de justicia, ¿no? ¿Tengo paz conmigo mismo? ¿Tengo las características de la sabiduría de Dios? Soy una persona pacífica, amable, benigna, misericordiosa, imparcial, sincera. ¿Hay eso en mi corazón? Y ¿te has dado cuenta si la sabiduría terrenal y diabólica ha estado tomando tu atención? ¿Qué quiero decir con esto? Te has estado enfrascando en contiendas, en celos amargos, en rivalidades. Te has estado enfrascando en sacar adelante tus propios puntos de vista, con motivaciones equivocadas. De repente no te has dado cuenta, pero te das cuenta ahora que Dios te lo muestra, que posiblemente esta sabiduría terrenal ha estado tomando tu atención. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque para eso dejó escrito esto. Para estar atento. Porque de repente este tipo de sabiduría terrenal ha estado captando demasiado nuestra atención. Y nos hemos enfrascado en rivalidades, contiendas, en que no, mira. Y nos estamos perdiendo la mejor parte de nuestra fe. Vivir en la sabiduría de Dios. Aprendiendo y aplicando a la vida la verdad de Dios cada día. Vamos a orar, la hora ha corrido, vamos a orar. Y vamos a orar que Dios nos bendiga en esta hora. Señor, te damos gracias por esta tarde, por
tu palabra que nos ha instruido, que nos enseña, que nos muestra el camino a seguir. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan nítido, tan claro para enseñarnos y para mostrarnos el deseo de tu corazón para nuestras vidas. Señor, aplica tu palabra a nuestra propia necesidad. Líbranos de caer en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Permítenos vivir y conocer, aprender la sabiduría de lo alto, ser sabios en ti. Que lo primero que hagamos sea temerte a ti, amarte, conocerte, porque así dice tu palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocer al Santísimo es la inteligencia. Señor, ayúdanos a aplicar a esta verdad a nuestro andar diario, a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida en el hogar, donde quiera que nos movamos. Ayúdanos. Y Padre, permítenos ser evaluados por ti y ser hallados fieles. Oh Señor, gracias por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos y líbranos de motivaciones equivocadas al hacer las cosas, al servirte, al trabajar, al servir al prójimo. Danos motivaciones que te den la gloria y la honra a ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos. La gloria para ti, la honra, el poder y el reino por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios nos bendiga. Pueden abrir sus micros, Hermano. despedirse. Gracias, Dios lo pastor. bendiga, pastor. Dios lo bendiga, Gracias. pastor. Buenos días, Gracias. hermano. Buenas tardes. Hermanos, Buen fin de hermanos. semana, hermano. Chao. Gracias. Dios Dios bendiga. bendiga. Hermanos. Gracias, Muchas pastor. gracias. Dios los Pastor bendiga. Rosalita. Queremos mucho. Buenos días. Buenas Dios bendiga. tardes.